Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes en esta oportunidad. Un camión viaja a 54 millas por hora y frena hasta detenerse por completo en un tramo de 160 pies. Calcular: A. La aceleración en pies sobre segundo cuadrado y en metros sobre segundo cuadrado. Y B. El tiempo de frenado en segundos. Bien, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero entonces es que identifiquemos el concepto que vamos a utilizar aquí. Revisando el enunciado del problema y la información, nos damos cuenta de que el concepto que deberíamos aplicar aquí es el de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con eso en mente, entonces ya podemos pasar al segundo punto, y es plantear el problema. Aquí es importante que tratemos de hacer un gráfico o un bosquejo de la situación que nos permita identificar en mejor forma qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos de datos y qué es lo que necesitamos calcular, para finalmente abordar qué ecuaciones están involucradas en la solución del ejercicio. Vamos entonces a revisar el enunciado. Dice que un camión viaja con una velocidad determinada, en este caso 54 millas por hora, y que luego frena hasta que se detiene. Es decir, que allí hay dos datos importantes. Primero es que la velocidad inicial con la que viene el camión son 54 millas por hora y que la velocidad final va a ser cero, porque él se detiene por completo. Y dice que ese tramo que gasta desde que el conductor oprime el freno hasta que se detiene son 160 pies. Muy bien, entonces vamos a hacer un gráfico acá, y es lo siguiente. Vamos a decir que este es el camión que inicialmente viene con una velocidad inicial de 54 millas por hora. El conductor oprime el freno y en una distancia determinada su velocidad final va a ser cero. Nos dan cuál es la distancia en la cual él frena y nos dice que son 160 pies. Entonces, para que no nos confundamos con las unidades, esas unidades están dadas en unidades inglesas. Entonces, un pie se define la abreviatura como FT, eso es un pie en español, y la milla, que es mile, se define como una milla en español también. Eso simplemente para quienes no saben lo que significa esos términos miles y pies o foot. Muy bien, entonces vamos a rápidamente, ya que tenemos esa información, a ver entonces ahora sí. Entonces el camión viene con una velocidad, frena en 160 pies y su velocidad final obviamente va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio que busquemos? Entonces, nos está pidiendo cuál es la aceleración en pies por segundo cuadrado y en metros por segundo cuadrado, y cuál es el tiempo que gasta en frenar. Ya tenemos entonces el gráfico, el bosquejo que nos permite interpretar el problema. Vamos a ver ahora qué ecuaciones nos van a servir para resolver ese ejercicio. Recordemos que la velocidad final de un móvil o de una partícula en función de la aceleración y del tiempo está dada por aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Conocemos la velocidad inicial, pero no conocemos ni la aceleración ni el tiempo. Entonces tenemos dos incógnitas, pero sí tenemos otra ecuación, la que nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio recorrido. Entonces allí tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos el espacio recorrido y fácilmente podemos calcular la aceleración, y eso es lo que nos pide precisamente el primer punto del ejercicio. Entonces vamos a pasar, ya teniendo planteado el problema, a la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué datos conocemos de acá? Recordémoslo. Tenemos la velocidad inicial, que son 54 millas por hora, y tenemos la distancia recorrida para frenar, que son 160 pies. Aquí hay algo importante que debemos recordar antes de continuar con el desarrollo del problema, y es que cuando vayamos a hacer un problema siempre debemos procurar que todas las unidades sean compatibles entre sí. No podemos mezclar millas con pies ni horas con minutos y segundos. Tenemos que tener todo en unidades que sean compatibles entre sí, es decir, que no haya dificultad para hacer los cálculos y no ir a cometer errores. Entonces, en ese orden de ideas, recordemos que nosotros siempre relacionaremos los kilómetros con horas y los metros con segundos. En este caso vamos a relacionar las millas con horas y los pies con segundos. Entonces vamos a convertir
la velocidad inicial 54 millas por hora en pies por segundo, porque la distancia la tenemos en pies. La aceleración nos la piden en pies sobre segundo cuadrado y luego pasamos esos pies sobre segundo cuadrado a metros sobre segundo cuadrado. Fácilmente queda solucionado esa parte. Luego el tiempo de frenado ya fácilmente nos va a salir en segundos. Entonces vamos a convertir la velocidad inicial, que son 54 millas por hora, lo vamos a convertir a pies por segundo. Entonces, para convertir multiplicamos una hora, equivale a 3600 segundos, y ya pasamos eso a segundos. Entonces nos va a quedar en millas por segundo, pero lo necesitamos en pies por segundo. Entonces multiplicamos por 5280 pies, que equivalen a una milla. Note lo que estoy haciendo. Tengo millas por hora y lo quiero pasar a pies por segundo. Entonces convierto la hora en segundos. Entonces una hora equivale a 3600 segundos. Y convierto las millas en pies. Entonces 5280 pies son el equivalente a una milla. Entonces fíjese que millas y millas se me va a cancelar. Horas y horas se me cancela. Y finalmente la respuesta me queda en pies por segundo. Entonces la velocidad, haciendo esa operación, la velocidad va a ser 79.2 pies por segundo. Y ahí tenemos ya ahora sí la velocidad en pies por segundo y la distancia en pies. Ya estamos convirtiendo eso. Entonces recuerden, esas equivalencias son muy importantes para poder convertir unidades y el proceso de cómo convertirlas. Bueno, ya con eso en mente, entonces ahora sí pasamos al primer punto, la parte A, y es cuánto vale la aceleración. Entonces recordemos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces de ahí podemos despejar la aceleración. ¿Por qué? Porque conocemos velocidad final, velocidad inicial y el espacio recorrido. Entonces vamos a despejar la aceleración. Entonces tendríamos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces, ¿qué tendremos ahora? Entonces tendremos que la aceleración, despejándola de allí, va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el espacio. Recuerde que eso está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? Entonces la aceleración, reemplazando eso, va a ser igual a velocidad final al cuadrado. Dijimos que es 0 menos 2 veces menos la velocidad inicial, que son 79.2 pies por segundo elevado al cuadrado. Todo eso sobre 2 veces el espacio, que sería 160 pies. Entonces eso nos lleva a que la aceleración va a ser igual a menos 6272.64 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo eso sobre 320 pies. Entonces pies con un pie de arriba se eliminan y me quedan las unidades en pies cuadrados, en pies sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 19.6 pies sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos entonces el primer dato que estamos buscando. ¿Ok? ¿Por qué nos da la aceleración negativa? Muy fácil, porque el carro no está acelerando, no está aumentando la velocidad, al contrario, está disminuyendo hasta frenar. Entonces ese signo negativo lo que nos dice es que el carro está frenando. Eso es básicamente la razón de por qué la aceleración nos da negativa. Y tiene sentido. Ahora ya tenemos esa aceleración en pies sobre segundo cuadrado. Ahora necesitamos pasar esa aceleración a metros sobre segundo cuadrado, que es lo que nos pide también el problema. Entonces recordemos cómo convertir eso. Entonces 19.6 pies sobre segundo cuadrado va a ser igual. Entonces multiplico los pies por 0.3048 metros, que es a lo que equivale un pie. Entonces un pie equivale a 0.3048 metros. ¿Por qué? Porque recuerden que un pie son 30.48 centímetros o 12 pulgadas. Entonces haciendo esa conversión llegamos a que la aceleración, pies y pies se cancela y me quedan las unidades metros sobre segundo cuadrado. Entonces queda menos 5.97 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tengo las otras unidades en las cuales tengo que expresar la aceleración. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con tener cuidado al hacer los cálculos y hacer las conversiones. Y todo se reduce a algo realmente sencillo. La parte B entonces nos pide calcular cuál es el tiempo que gasta el móvil o el camión en frenar. Entonces para ello
recurrimos a la segunda ecuación que planteamos allí, y es que la velocidad final en un movimiento uniformemente acelerado está descrito por la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a despejar? Vamos a despejar el tiempo. Entonces, decimos que velocidad final menos velocidad inicial, pasando la velocidad inicial a este lado a restar, va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Entonces, vamos a despejar el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. ¿Okay? La aceleración está multiplicando, la paso a dividir. Entonces el tiempo va a ser igual a velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 79.2 pies por segundo, sobre la aceleración, que también la tengo que expresar en pies por segundo cuadrado para que las unidades sean compatibles. Entonces es 19.6 pies sobre segundo cuadrado. Entonces note que tengo que tener en cuenta el signo, porque el tiempo no me puede dar negativo. El menos de arriba con el menos de abajo me va a quedar positivo, y el tiempo efectivamente es positivo. Entonces t es igual 79.2 sobre 19.6, y eso me da aproximadamente 4.04 segundos o 4 segundos. Y ahí está la otra respuesta que estamos buscando. Como ven, es muy sencillo, basta con tener el concepto claro de qué es lo que estamos haciendo, y todo se va a reducir a simples cálculos matemáticos o algebraicos. El cuarto punto es entonces evaluar las respuestas. Tenemos que recordar que deben tener lógica y las unidades ser consistentes. Entonces, recuerden el por qué la aceleración da negativa y el que las unidades deben ser consistentes, es decir, convertir a unidades que sean compatibles. Si tenemos un dato en una unidad diferente a la otra, debemos convertir todas las mismas unidades para que no vayamos a cometer errores. Me da muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Espero seguirlos viendo por aquí. Sigan apoyando mis dos proyectos y suscríbanse a cada uno de mis canales. Les deseo muchísimos éxitos en sus estudios y por favor no se rindan. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.